ocasión pasada comenzamos el estudio que se llama la conversión de Cornelio. Aquí está, miren, apuntado en el pizarrón. En esa ocasión miramos cómo la providencia de Dios, hermanos, obró en la vida de ¿quién? En la vida de Cornelio, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios miraba en él un corazón, ¿qué, hermanos? Era un corazón sincero, hermanos. ¿Sí? Y Dios, hermanos, mandó a su ángel para que Cornelio entendiera cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que él entendiera que a pesar de ser un hombre bueno, ¿qué necesitaba, hermanos? A pesar de que era un hombre bueno, necesitaba así es el bautismo, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Necesitaba la gracia de Cristo en su vida. Entonces, hermano, fue entonces que Cornelio mandó a sus siervos a la casa donde se encontraba Pedro, ¿verdad? Y según la escritura, antes de que ellos llegaran, ¿sí, hermanos? ¿Verdad? Miren, se lo voy a volver a mencionar. Cornelio, él estaba en la ciudad de Cesarea, ¿verdad? Y manda a sus siervos para que vayan por Pedro a la ciudad de Jope, ¿verdad? Y cuando van llegando por ahí los siervos de Cornelio, ¿verdad? Sucede algo antes, ¿verdad? Dios les da una lección a Pedro, hermanos, a través de una ¿qué? Una visión. En la cual le muestra, hermanos, que es lo que vamos a aprender en esta mañana, hermanos, que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Miren, si tienen su Biblia, ahí en Hechos 10, versículo 9, vamos a poner atención, hermanos, porque voy a estar haciendo preguntas, ¿verdad? Dice Hechos 10, 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿verdad? Hablando de los que había mandado Cornelio, hermanos, dice el texto, miren, ¿qué es lo que le pasó a Pedro, hermanos? Dice que Pedro subió a la azotea, ¿verdad? Pues, ¿a la azotea de dónde? Pues de la casa donde estaba, ¿verdad? Que es lógico. ¿Y para qué se subió a la azotea? Bueno, pues ahí dice, para orar, hermanos, ¿verdad? Cerca de la hora sexta. Y se quedó dormido Pedro, hermanos, ¿verdad? Dice que tuvo una gran hambre, ¿verdad? Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿sí? Por eso, hermano, él está con los ojos cerrados y está teniendo esa visión, ¿verdad? Y dice que aquí dice que va a bajar un lienzo, ¿sí? ¿Qué es un lienzo, hermana Pilar? Hermano, un lienzo es como una cortina, ¿verdad? Dice el versículo 11, dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, hermano. Dice, desde el cielo, ese lienzo bajado ¿hasta dónde? Hasta la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, de ese lienzo que estaban bajando, hermano Juan, ¿cuáles son los reptiles? Como las víboras, sí, ¿verdad? Las serpientes, ¿verdad? Todos los animales ponzoñosos, fíjense, ¿verdad? Todos los animales rastreros, así, ¿verdad? Dice que bajaban animales cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, ¿verdad? Fíjense que escuchó Pedro, y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dice, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjense, y luego dice el versículo 16, hermano: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, hermano, tuvo una visión. ¿La visión qué, hermana Santi? ¿Se oye o se ve? La visión se ve, hermanos. Y dice que esto sucedió 3 veces para que Pedro entendiera
que lo que Dios le estaba manifestando era algo imperativo, hermanos. Entonces, cuando Pedro tuvo esta visión, hermanos, se acordó de Levítico 11. No lo vamos a leer, se lo dejo de tarea para que lo lea allá en su casa. Donde está la ley de los animales prohibidos. Sí, hermano José Luis, está la ley de los animales prohibidos, es decir, que son animales impuros o inmundos. Nosotros somos mexicanos, hermanos, por eso cuando leímos la Biblia, pues no entendemos, pues si nosotros aquí le entramos a todo, ¿verdad que sí? Le entramos a los chicharroncitos de puerco, pero no, allá no, hermanos, los judíos no. Pero, entonces, ahí en Levítico número 11, dice que solo podían comer, hermanos, los judíos solo podían comer de dos animales que tuvieran dos características. Miren, que tenían que ser animales rumiantes. ¿Y sabes qué? ¿Has escuchado esa palabra, Javier? Rumiantes. Hermanos, rumiantes es aquellos animales que se echan el pasto a la boca y luego nomás así le hace la vaca. Pero dice que ellos lo mandan al estómago y lo vuelven a sacar. Lo vuelven a sacar del estómago. Y por eso los miran ustedes que a veces andan así con las vacas, porque son rumiantes. Esos son los animales que podían comer los judíos. Y tenían que tener las pezuñas hendidas. El perro no tiene las pezuñas hendidas, hermano. Entonces, si algún animal no tenía estas dos características, era considerado como inmundo. Entonces, antes de explicar, hermanos, la visión que nos presenta aquí la Escritura, necesitamos analizar el contexto que tienen los judíos acerca de los gentiles, ¿verdad? Porque esos animales cuadrúpedos y reptiles, hermanos, están representando a los judíos. ¿Sí, Javier? Bueno, le voy a decir quiénes son los judíos, hermanos, porque si no, no vamos a captar, ¿verdad? Los judíos, bueno, los gentiles son todos aquellos que no son parte del pueblo judío, o sea, que en sus venas no corre sangre de judíos. Entonces nosotros somos gentiles, hermanos, porque por nosotros no corre la sangre natural de un judío. ¿Sí? Entonces, somos gentiles, hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que representaban los reptiles, ¿verdad? Eran los gentiles. ¿Sí? Hermano, y para los judíos, ¿verdad? Más adelante dice Pedro que los gentiles, o que estos tipos de animales, hermanos, eran abominables para ellos, ¿verdad? Y era abominable también para ellos juntarse con un extranjero. De acuerdo a la ley oral, hermanos, o la tradición rabínica, los judíos habían inventado muchas cosas en contra de los gentiles, ¿verdad? Y tenían muchísimos prejuicios para con ellos. Miren, les voy a mencionar algunos, hermana Santi. Les voy a mencionar algunos prejuicios, ¿verdad?, que tenían los judíos para con los gentiles. Miren, los judíos decían que los gentiles eran inmundos. Y esta era una de las razones por las cuales a ellos les decían perros. ¿Verdad que sí se oye bien feo, hermanos? Ándale, perro, salte de aquí, perro. Anda, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? Porque el perro, hermanos, ¿verdad? Pues ya como decíamos ahorita, no rumía y tenía garras, era inmundo. En el primer siglo, hermanos, no eran animales domesticados. ¿Verdad que ahora sí nosotros tenemos el chihuahueño, ¿verdad? Y tenemos a todos los perritos ahí? Pero allá no, hermanos. Allá como eran animales inmundos, no era permitido. No eran animales domésticos, eran animales sucios que vivían en basureros y eran portadores de enfermedades y de infecciones. Así eran considerados para los judíos. Ahora, otra tradición decía acerca de los gentiles, hermanos, fíjense que Dios permitía que hubiera gentiles porque esos van a ser usados como leña en el día del juicio, en el infierno. ¿Verdad? Fíjense, hermanos,
O sea, fíjense la mentalidad tan tremenda de los judíos, ¿verdad? O sea, ¿a dónde, según ellos, dónde vamos a estar, hermanos? En la lumbre ahí, quemándonos. Miren, otra era que si llegara a haber un gentil en el grupo de la salvación, así como se acuerdan de Rahab la ramera, ella era gentil, hermanos, pero de acuerdo, ella aparece en Hebreos, allá en los héroes de la fe. Hermanos, dice que si algún gentil iba a aparecer en el grupo de los salvos, ellos estarían en el penúltimo o el último lugar de la fila de la salvación. Hermanos, ellos también decían que la tierra de los gentiles estaba contaminada, ¿sí? Por eso cuando un judío transitaba por esas tierras, hermanos, ¿verdad? Y salía, ¿qué es lo que hacían? Se sacudían, hermanos, ¿verdad? Porque era tierra contaminada y ya quería salir de esta tierra. Porque a veces los judíos tenían que viajar, hermanos, y tenían que pasar por ahí. Miren, otro prejuicio decía: no debes de ayudar a una mujer gentil que está en el parto. Decía, no es bueno ayudar a las mujeres gentiles en el parto, porque lo único que estás haciendo es que nazca otro gentil. Ya no queremos gentiles. Otro era que no se podía entrar a la casa de un gentil, hermanos. ¿Sí? O sea, un judío, hermanos, si aquí viajara de México, desde allá de Jerusalén hasta México, aquí un judío no puede entrar a tu casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el judío, ¿qué es lo que tenía que hacer, hermano? Pues tenía que comer ahí en la casa, ¿verdad? Y por consiguiente, la comida que comían los gentiles era inmunda, hermanos. O era sacrificada a los ídolos, o quizás cuando la preparaban, no se lavaban las manos, hermanos, ¿verdad? Y uno de los rituales de los judíos era lavarse, ¿qué? Las manos. Entonces, hermanos, si analizamos el contexto histórico, todo esto va en contra, ¿verdad? de este personaje llamado Cornelio, hermanos, ¿verdad? Va en contra para que el evangelio no llegara a la vida de este hombre llamado Cornelio. Entonces, ¿cuáles eran las razones que afectaban a Cornelio, hermanos, para que no le llegara el evangelio? De acuerdo a la mentalidad de Pedro y de los otros judíos que iban con él. Bueno, hermanos, fíjense, era un soldado romano. Es más, era un capitán, hermanos, para que se cumplieran las órdenes del imperio romano. Hermanos, les caían mal a los judíos, ya, porque, hermanos, a los judíos les chocaba aquellos que andaban dirigiendo a los soldados romanos. Vea, hermanos, y los judíos tenían que pagar tributo ¿a quién? A Roma. Entonces, hermano, Cornelio era un gentil, porque ¿saben de dónde procedía? Él procedía de Italia. Entonces, era un hombre de carácter, hermanos, y de decisión firme. Sabía lo que era la guerra y estaba adiestrado para combatir. Miren, aquí está, hermanos, cómo se vestía un soldado, ¿qué? Romano. Hermano, un soldado romano estaba adiestrado ¿para qué, Javier? Para combatir. Y personas como él, hermanos, normalmente no son sensibles a la palabra de Dios. Si te encuentras un gate, Javier, ahí en la calle, ese tendrá ganas de venir aquí a la iglesia. No, hermanos, o sea, eran personas que nunca va a conocer a Dios. O sea, es el prejuicio que nos podemos, hermanos, formar de la gente, y es lo que ellos también estaban cuando miraban a un soldado, es lo que se formaban. Fíjense, hermanos. Pero Cornelio sí fue, hermanos, sí fue alguien sensible, hermanos, a la palabra de Dios. Era un hombre bueno que estaba en un lugar equivocado. A veces se piensa que los soldados no pueden ser perdonados, ¿sí? Porque han tomado armas para dañar a sus semejantes. Pero recordemos, hermanos, que ellos siguen órdenes muchas de las veces. ¿De quiénes, hermano José Luis? De los superiores, ¿verdad que sí? Pues ellos te mandan y tú tienes que obedecer. Y a veces lo que mandan los jefes es gente sin escrúpulos, ¿verdad? Que sabemos que ahorita están corrompidos, hermanos, muchas de las autoridades. Pero aquí vemos que el Señor, hermanos, también
mira por ellos. Vea, por esto, miren, el Señor también se fija en ellos. Amén. Y tiene mucha necesidad. Y aquellos soldados también tienen necesidad de Dios, hermanos. Entonces, estamos viendo que desde el punto de vista judío, los gentiles no tenían ni parte, ni suerte en el pueblo de quién, hermanos. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Vea, para los judíos, Dios solo era el Dios de ellos. Solo era el Dios de la raza judía. Los gentiles, hermanos, eran vistos con repugnancia y odio. Y de hecho, en los evangelios ahí, sí se acuerdan, hermanos, hay muchas cosas que nos hablan de cómo ellos nos miraban. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Sí se acuerdan? Y que iba gritando y dando voces y le decía, Señor, ya cállala. ¿Veas? ¿Qué es lo que dijo aquella mujer? Hermano, ¿se acuerdas? No, era otra, porque la de flujo de sangre vio la multitud y entró y dijo, no, si yo toco nomás con que le agarre sí es. la tela, voy a ser sanada. Ajá, sí, y dice que, sí, tiene razón, hermano, me estoy confundiendo, ¿no? Sí. Pero, y dice que salió poder, hermano, de su ser, del Señor. La fe. Pero bueno, la otra hablaba de que el Señor Jesucristo le dijo, no puedo darle, ¿qué? El pan a los, ¿qué? A los perrillos. A los perrillos. Pero aquella persona dijo, pues también de las migajas que caen de la mesa de sus señores, de sus amos, comen. Y dijo, no he encontrado en este lugar tanta que. Pero el Señor Jesús, hermano, le dijo, la estaba probando a aquella mujer a ver si era humilde. La mujer cananea. La mujer cananea, sí, la estaba probando que si era humilde, hermano. Y sí fue humilde. Hermano, y es que ella alcanzó la salvación espiritual, hermano, y de su físico, vea, cuando creyó en Jesús. Entonces, bueno, lamentablemente, hermanos, en los primeros siglos, miren, muchos cristianos de la raza judía también tenían esta mentalidad de la que le estoy mencionando. Vea, hermano, creían en esto pensando que el evangelio era patrimonio de los judíos, cuando sabemos ahora que el evangelio es para toda la humanidad, hermano. Miren, y esta es la razón por la que Dios le presenta al apóstol Pedro este lienzo. ¿Sí, hermana Santi? ¿Cuál es el propósito de que Dios se manifiesta y baja ese lienzo desde el cielo hasta la tierra? Pues para que no haga distinción de lo que Ajá, así es. Vean, para que Pedro y los que iban con él y también nosotros no hagan acepción de personas. ¿Sí, hermano? Sí, en el momento, ¿verdad? Ahorita que me acuerdo que están hechos, ¿verdad? 10. Bueno, porque viene a mi memoria, él no entendía lo que estaba pasando. Él no entendía, ¿verdad? Dice la escritura que no lo entendía, no lo discernía. No lo entendía. No lo entendía, ¿verdad? Hasta ya más adelante. Que mandó, ¿verdad? Que fueron las personas, ¿verdad? A visitarlo y le dicen, pues fuera, ¿verdad? Se quedaron a posar con él esa misma noche y al siguiente día, muy temprano, ¿verdad? Salieron. Así es, amén. Sí, entonces, hermano, ¿sí está quedando claro, hermana Pilar? Que estos animales terrestres y reptiles y aves del cielo que están bajando en ese lienzo representan a los gentiles, ¿verdad? Y Dios se está manifestando para que Pedro entienda el mensaje que Dios les está dando, ¿verdad? Esos eran animales inmundos para los judíos y por tanto Pedro no los podía comer. Pero dice en el versículo 13, hermanos, que ya leímos, que le vino una voz ¿de dónde? Del cielo, donde le decía, levántate, Pedro, mata, ¿y qué, hermano? Y come. Hermano, y Dios le estaba diciendo con esto, Pedro, a lo que Dios limpió, no lo llames ¿qué? Inmundo. No lo llames inmundo o común. Es decir, hermanos, que los gentiles también tienen parte en el evangelio de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y esa es la lección, hermanos. Debemos de entender que Dios no es Dios de tal o cual raza, Javier. ¿Sí, Javier? O sea, Dios
No dice, a ver, este tiene ojos azules, pásate para acá. A ver, este sí está alto. A los chaparros no, a los chaparros para allá. ¿Verdad que no, hermanos? Dios es el Dios de todos, de todos los seres humanos. ¿Verdad? Entonces todos podemos entrar en el reino de Dios, hermanos. Amén. A Dios no le importa de qué nacionalidad somos. ¿Verdad? Saulo, ¿se acuerdan? Era judío y se convirtió a Cristo, hermanos. El etíope, ¿qué era? Africano, hermanos, y se convirtió a Cristo. Y ahora Cornelio, hermanos, es un gentil y también se convierte ¿a quién? A Cristo. A Dios no le interesa la nacionalidad, color de piel, nivel social y económico. Aquí, Javier, si llega aquí un rico, no le vamos a hacer el puchi, ¿verdad? No le vamos a hacer el feo, y si se lo hacemos estamos mal, ¿verdad? Por eso debemos de entender este mensaje. Por razón social tampoco lo vamos a sentar aquí en primer lugar y le vamos a dar cierta atención. La atención es igual a todos. Así es. O sea, en la iglesia, hermanos, todos somos iguales ante la presencia de Dios. Yo no soy más porque traigo corbata. No, hermanos, ¿verdad? Ni tampoco soy más porque le estoy compartiendo el mensaje. Soy igual, ¿verdad? Debo ser un cristiano ni más ni menos. Entonces, en términos generales, los judíos, hermanos, odiaban a los romanos, que estaban como invasores y opresores en su país. Ellos estaban esperando al Mesías, que como David, hermanos, expulsara ¿a quiénes? A los romanos. Hermanos, pero Dios tenía otro plan para ellos, miren. Dios estaba interesado en conquistar a los romanos, pero no con armas, hermanos, sino a través del Evangelio. Vean, no con odio, hermanos, sino con el amor. Entonces, no importa cuán malo sea una persona, Dios lo puede perdonar si obedece el Evangelio. No importa a qué se dedique. Vean, porque ¿a qué se dedicaba Cornelio, hermanos? Vean, claro que a partir de que conoció el Evangelio, hermanos, Pedro le habló de Jesús. Hermanos, de que ahora ya no tienes que matar gente. Hermanos, pero Dios le mandó el Evangelio. Ya dependía de él si lo llevaba a cabo. Y yo pienso que sí, hermanos. Ya a partir de ahí, Cornelio cambió su vida, cambió su rumbo, dejó las armas. Yo casi estoy seguro que sí lo dejó, hermano. Entonces, no importa qué tan malo sea una persona, Dios lo puede perdonar si obedece el Evangelio. No importa a qué se dedique, Dios lo puede perdonar si se arrepiente y obedece el Evangelio. Entonces no hay pecado demasiado grande, hermanos, que el amor de Dios no sea capaz de perdonar. El ejemplo somos nosotros mismos, hermanos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su ¿qué? Su amor para con nosotros. Para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo, ¿qué, hermanos? Murió por nosotros. Ahora, pero regresemos al texto, hermanos, ahí en el versículo 17, Hechos 10:17, miren, dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaba la visión, ¿verdad? O sea, fíjense, hermano, a partir de ahí, él se quedó pensando y pensando y pensando, ¿y qué significará? Hermano, ya después, más adelante, ya lo comprendió. Dice: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, fíjense qué es lo que hicieron, hermano, llegaron a la puerta, o sea, no se metieron, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Cuál Espíritu, hermanos? El Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense, hermanos. Entonces, Pedro, hermanos, si el Espíritu Santo no hubiera obrado, Pedro no los hubiera ¿qué? Recibido, hermanos, no los hubiera recibido. No, pero el Espíritu Santo le reveló, le dio una revelación. Ahí hay unos hombres, ellos llegaron y Pedro todo no los miraba, y el Espíritu Santo le reveló: mira, van a llegar ahí y tú los vas a recibir, no los vayas a rechazar.
les vas a dar la entrada. Dice el versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles, fíjense qué es lo que hizo Pedro, hermanos. ¿A quién dejó entrar? Dejó entrar a los gentiles, hermanos, que algo que para ellos era prohibido. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esos eran judíos, hermanos, que respetaban mucho la circuncisión. Entonces, hermanos, esto es algo extraordinario, porque Pedro, siendo judío, hermanos, recibe a 3 gentiles. En la casa estaba siendo hospedado, y uno de esos gentiles es un odiado soldado romano, hermanos, de los que había mandado Cornelio, era un odiado soldado romano, y lo dejó entrar. Cuando ellos llegaron, hermanos, no entraron porque estaba prohibido, hermanos, por eso pidieron permiso. Los judíos no entraban en casa de gentiles, ni permitían entrar a gentiles a su casa. Entonces, aquí empezamos, hermanos, a ver cómo Dios empieza a obrar. Porque dice el texto, hermanos, que durmieron dentro de la casa una noche. Y Pedro estaba ¿dónde? También estaba dentro, hermanos, bajo el mismo techo con estos 3 gentiles. Aquí se empiezan a caer las barreras, hermanos. Miren, hasta aquí hemos visto cómo Dios prepara a Pedro, hermanos, por medio de una visión, para que Cornelio pudiera recibir la salvación. Hermano, Dios, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Miren, está moviendo las fichas para que el evangelio llegue a ¿dónde, hermanos? Al corazón de Cornelio. Sí, aquí vemos la providencia de Dios, hermanos, para que las almas puedan recibir la salvación. ¿Vean? Entonces, hermanos, miren, resumiendo lo que hemos dicho, en primer lugar, lo que Dios le está enseñando a Pedro a través de esta visión es que los gentiles tienen que ser aceptados dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, la segunda aplicación de lo que estamos viendo aquí, hermanos, de este suceso, es que Dios está diciendo que en el nuevo pacto, ¿sí, hermanos santis? En el nuevo pacto se hacen limpios, ¿qué? Todos los alimentos, hermanos. Vean, ahora ya sí pueden comer chicharroncito. Vean, entonces, hermanos, pero hermanos, en aquel entonces, imagínense, es como, hermano José Luis, aquí tengo una ratita para que te la comas. Chile colorado. ¿Verdad? Anda, yo no me atrevería a comer ratas. Aquí, hasta los chinos son los que sí comen ratas. ¿Verdad? Y eso, fíjense, hermanos, por eso estamos, o sea, Pedro decía, no, señor, ¿cómo voy a comérmela? ¿Verdad? Y así también nosotros como mexicanos, pues no comemos ratas, ¿sí, hermano? Estaba escuchando, ¿verdad? Que todavía los judíos, ellos pueden comer esos alimentos como el cerdo, pero tiene que ser un aposento alto, o sea, no tiene que estar tocando tierra. Es la manera que ellos, de esa manera pueden comer. Si no estás ahí, no puedes comer. Es lo que estás escuchando. Y ahorita, ¿verdad? La siguiente aplicación, así como, ¿verdad? A Pedro, a Pablo, todos ellos, la manera de que les habló, pero era con un propósito. Estaba diciendo usted las fichas, cómo las acomoda, la sabiduría de nuestro Dios. Así sí. También cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Algunos, tú para que le vayas a predicar a aquellos de tu trabajo, ¿verdad? Si uno tiene cercanía con gerentes, tú le vas a predicar a esa gente, ¿verdad? Otros que hemos salido, digámoslo así, pues de las calles, del barrio, como quien dice, aquellos que te miraron así, tú le tienes que ir ahora a predicar el mensaje a aquellos también, pero Dios nos va acomodando sus fichas, que somos nosotros a hablarle a diferentes tipos de personas. Amén. Entonces, así es, hermano. Entonces, por eso estamos viendo que Dios no hace acepción de personas y Dios lo está manifestando con esa visión. Entonces, hermanos, comer carne limpia no es lo que nos lleva al cielo,
sino que lo que nos lleva al cielo es nuestra fe por medio de Cristo. Amén. Pero hermano, en esta conversión de Cornelio no solo nos enseña que Dios no hace acepción de personas, sino también nos enseña que lo que salva es la obediencia, ¿a dónde? Al Evangelio, hermano. Ahí lo dice en el versículo 24. Miren, al otro día entraron en Cesarea, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquellos que había mandado Cornelio llegaron a la casa de Pedro, se quedaron a dormir y al día siguiente viajaron a donde estaba Cornelio, que era Cesarea? Dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Anda, pero ¿qué se sucedió, hermanos? Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Esto es algo que debería de llamar la atención de mucha gente, vea, porque vemos que aunque Pedro es un apóstol del Señor, fíjense, hermano, él era un apóstol, no era como yo. Pero ¿saben qué es lo que hizo? No permitió en ningún momento recibir tal adoración. Él inmediatamente, ¿qué hace? Le toma de la mano y le dice, levántate, Cornelio. Y Pedro, hasta cierta manera, se siente ofendido. Oye, ¿cómo te atreves? ¿Por qué estaba haciendo esto, hermanos? Y le dice, levántate porque yo mismo soy un hombre. Entonces, hermanos, no es mi deseo decir, herir los sentimientos de algunas religiones, de lo que estamos leyendo aquí, pero creo que, hermanos, los católicos deberían de leer este pasaje, ¿verdad? Y poner atención y analizar lo que hacen con el hombre, ¿verdad? Que dicen que es el sucesor de Pedro, ¿verdad que sí? Al que le llaman Papa, ¿verdad? Pues ese dice que es el sucesor de ¿quién? De Pedro. Anda, hermano, y ellos permiten que se postren ante él, o sea, el Papa permite que se postren ante ¿quién? Y le besen el anillo, ¿verdad? Al Papa. No, hermano, un hermano dice que una vez estuvo donde fue el Papa y cuando entró todos cayeron así, se arrodillaron. Toda la gente, hermanos, se arrodilló ante él. Qué tremendo, ¿no, hermanos? O sea, adorarlo como un Dios. Fíjense, hermanos, pues eso es algo terrible, ¿verdad? Ponerse en el lugar de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué ellos permiten que se postren ante él? ¿Verdad? No debe de ser así. Hermanos, ellos dicen que no le adoramos, ¿verdad? Solo lo veneramos. Pero Pedro entendió que cuando Cornelio se postraba, hermanos, era un acto de adoración. Y Pedro se lo prohibió a Cornelio, y esto nos deja ver algo de Cornelio, hermanos. Fíjense, que sabemos de que de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, era muy piadoso, hermanos, Cornelio. Pero su entendimiento todavía no estaba aquí, hermanos, completo, ¿verdad? Dice el versículo 27, dice, y hablando con él, entró y hallando a muchos que se habían reunido. Fíjense, hermano, aquí vemos de que las barreras se siguen derribando. Miren, hermano, primero tuvo una experiencia con Simón, ¿sí? Simón el curtidor, ¿sí, hermanos? ¿A dónde se había hospedado el apóstol Pedro? En la casa de Simón el curtidor. ¿Y quién es un curtidor, hermano José Luis Junior? Curtidor, ahí sí desconozco la palabra. Curtidor de pieles, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? Mataba animales, hasta animales inmundos, ¿verdad? Y muchas de esas pieles, ¿verdad?, eran de animales inmundas. Y Pedro miró el corazón de Simón el curtidor, hermanos, y miró que a pesar de que andaba ahí estaba contaminado, Pedro amó a Simón el curtidor, ¿no? O sea, miren, se van cayendo las barreras. Y en segundo lugar, hermanos, Pedro dejó entrar a los gentiles a la casa donde estaban. Y ahora aquí estamos viendo que ahora Pedro entra a la casa de un gentil. Entonces aquí vemos dos mundos, hermanos, que se topan entre sí y que de alguna manera eran hostiles, porque en este grupo que acompañaba a Pedro, hermanos, venían unos hermanos judíos que aún tenían cierta estima por la circuncisión. Dice el versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío
Fíjense, hermano, ahora aquí sí lo entiende Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado quién, hermano, Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermano, entonces Pedro tuvo que vencer todos sus prejuicios judíos que tenía contra los gentiles, y Dios le ayudó en ese proceso, hermanos. Entonces, y nosotros también tenemos que vencer nuestros prejuicios, hermanos. ¿Verdad? Y un prejuicio es una idea preconcebida. Ay, me cae de gordo. ¿Verdad? Entonces, y si cierto, hermano, es como dicen por ahí, pues uno la llevan todos, ¿verdad que sí? Hermano, miren, por ejemplo, si abro, hermano, pues servicio ahí de Estados Unidos. Allá los morenitos, hermanos, tienen la mala fama de ¿qué? De ser holgazanes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando miramos a un negrito, hermanos, lo tratamos de manera indiferente, ¿verdad? Y ese ya estamos cayendo en un ¿qué, hermanos? En un prejuicio. Entonces, por eso aquí la Escritura nos enseña que no debemos de ser ¿qué? Así. Dice el versículo 29, hermanos, dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Dice el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos estamos ¿qué? Anda, hermano, era famoso, era muy querido Cornelio. Aquellos, los camaradas, los vecinos, era muy amiguero, hermanos, Cornelio, ¿verdad? Y era muy respetado, y por eso, hermanos, mucha gente le seguía, ¿verdad? Su familia estaba ahí. Hermanos, dice, por eso dice Cornelio, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, ¿sí, hermano? O sea, cuando nos reunimos con iglesia, hermano, estamos en la presencia de ¿quién? De Dios. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, le dijo, en verdad comprendo de que Dios no hace acepción de qué, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermano, en estos versículos 33 y 34 son claves porque nos dan a entender que es en este momento que se cae una venda de ¿qué, hermanos? De los ojos de Pedro. Y él entiende que Dios no solo es Dios de los judíos, sino también de aquellos que obedecen el Evangelio. Miren, versículo 33, hermano. Está largo por eso lo dividimos en 2 estudios, hermanos. Dice el versículo 33, miren, ya vamos casi para concluir. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí ya le está predicando, hermanos, ¿sí? Aquí ya está compartiendo Pedro su mensaje, su sermón. Dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué, hermanos? Perdón de pecados por su nombre. Entonces aquí, hermanos, Pedro miró a Cornelio y a todos los que estaban en su casa, hermano, pero no solamente miró gente. ¿Saben qué es lo que miró Pedro en los rostros de las personas? También miró tierra buena y fértil, hermanos, en la cual sembrar, ¿qué? La semilla del evangelio. Entonces, esta gente no era incrédula, hermanos, ni tenía barreras, por lo cual Pedro predicó el evangelio de manera directa. ¿Verdad? Pedro fue conciso en su mensaje, hermanos, porque les hace un resumen del evangelio. Miren, ¿qué le predicó Pedro a Cornelio, a los gentiles, hermanos? Miren, les predicó el propósito de la venida del Señor cuando vino por primera vez. Hermano, ¿a qué vino el Señor? De acuerdo a lo que dice Pedro ahí, hermano, vino a traer ¿qué? A traer paz. Hermano, les predicó de su ministerio, les predicó de su muerte, de su resurrección, y que a través de su mensaje se recibe el perdón de ¿qué, hermanos? De pecados, dice el versículo 44. Dice, mas aún, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Entonces, este detalle, hermanos, no es la primera vez que sucede. Hermanos, de que Pedro está predicando y su mensaje es interrumpido. Miren, sucedió en el día del Pentecostés, que le interrumpieron, hermanos. Sucedió con los de Samaria y ahora otra vez lo vuelve a ser interrumpido. Entonces, hermanos, pero lo que sucedía aquí siempre es para algo bueno, hermanos, donde Dios se manifiesta. Hermano, dice que el corazón de estos gentiles fue lleno del evangelio y de la palabra de Dios. Aquí también vemos el poder que tiene la palabra para transformar un corazón y una vida. Hermano, dice el versículo 45, dice, y los fieles, miren, por eso cayó el Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para que los fieles de la circuncisión, dice el versículo 45, que habían venido con Pedro, fíjense, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hermano, esto fue exactamente lo que sucedió con los cristianos samaritanos. Dios aquí sella con un milagro la conversión de los gentiles, para que no quedara ninguna duda de que Dios los estaba, ¿qué, hermanos? Aceptando en el reino de Dios. Dice el versículo 47, entonces respondió Pedro, miren, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48. ¿Y qué es lo que se hizo? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Entonces, estos versículos nos enseñan, hermanos, que los gentiles, a partir de este momento, ¿a dónde entraron, hermanos? A la iglesia. Porque recibieron la salvación por medio del bautismo, al obedecer el Evangelio de Cristo. Entonces, acuérdense que Hechos 2:47, hermanos, dice que el Señor añadía cada día. Cada día, ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia. Los que habían de ser salvos. O sea, ¿quiénes son los que son parte de la iglesia? Los que son salvos. Y la salvación se recibe a través del Evangelio, de obedecerlo por medio del bautismo. Entonces, hermanos, Cornelio no fue salvo por recibir el Espíritu Santo, sino fue salvo a través de la obediencia al Evangelio, a través de ser bautizado en las aguas del bautismo, de ser sumergido, hermano. Entonces, la venida del Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre su casa no fue para salvarles, hermanos, sino para convencer a los hermanos judíos que habían ido con Pedro, que también los gentiles podían ser salvos, aunque no fueran judíos. Y de esa manera, hermanos, se les considera, hermanos, ahora a partir de aquí se les considera como hermanos de la iglesia, como cristianos, hermanos. Ahora han recibido a Cristo en sus corazones, hermanos. Por eso dice el apóstol Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Entonces, ¿qué sucede hoy en día, hermanos?
Miren, muchos religiosos piensan que Dios salva por la obra directa del Espíritu Santo. Pero si fuera así el caso, entonces pues no hubiera sido necesario hablarle a Pedro para que les predicara. Pues simplemente Dios derrama su Espíritu Santo y ya son salvos. ¿Sí, hermanos? Pero tuvo que hablársele a Pedro para que le predicara a Cornelio, hermanos. Entonces, hermano, Cornelio fue salvado por obedecer el Evangelio, y como fue Pedro siendo inspirado, hermanos, ahora establece, hermano, que Dios no hace acepción de personas. Los gentiles fueron salvos de la misma manera que los judíos, como en el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan de Hechos 2:38, hermanos? Dice que Pedro les dijo: arrepentidos y qué, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? De los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí es lo mismo, vemos lo mismo, hermanos. Dice que Pedro dice que les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y esta fue la encomienda que Cristo dio, hermanos: ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el Evangelio. A toda criatura. El que ¿qué? El que Creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, tristemente, la mayoría de los evangélicos no mandan como Pedro, hermanos, que la gente se bautice, porque no creen que el bautismo sea necesario para salvación. Hermanos, para que ellos no creen en esto, hermanos, ¿verdad? Pero aquí está bien claro, ¿verdad? Por eso estamos viendo que lo que salva en esta conversión de Cornelio, hermanos, estamos viendo que lo que salva es la obediencia, ¿qué? Al Evangelio, hermanos. Entonces, en nuestro tema, hermanos, la conversión de Cornelio, dijimos, ahí está apuntado, hermanos, que Dios está interesado en creyentes, ¿qué? Sinceros. También miramos que los buenos hombres aún necesitan salvación. Miramos que Dios no hace excepción de personas y que lo que salva es la obediencia al Evangelio. También aprendimos, hermanos, que uno no puede ser salvo haciendo buenas obras, o también por seguir alguna religión o cualquier religión. Tampoco simplemente por creer, ¿verdad? Porque aquí tuvieron que hacer algo para recibir la salvación, hermanos, obedecer al Evangelio, ¿verdad? Como lo hizo Cornelio. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 7:21, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo? No todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí encontramos, hermanos, miren, ¿qué es lo que encontramos aquí en esta historia, hermanos? Miren, a un fiel soldado ¿de quién? De Roma, pero que pasó a ser un fiel soldado ¿de quién, hermanos? De Cristo. Amén. Y espero que esta historia, hermanos, de conversión nos inspire a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que también continuemos en esa salvación, ¿verdad? Que nos animemos cada día en el nombre del Señor, hermanos. Y si alguien en esta mañana aún no obedece el Evangelio, pues sea bautizado para el perdón ¿de qué? De sus pecados. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén.